Vamos a iniciar con los libros, pues, que es la sección se llama Ketubín o los escritos. Estos son como más, se podría decir, históricos. Y en en esta sección encontramos salmos, proverbios, Job, los cantares, Ruth, lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Y pues no sé si ustedes se pregunten igual que yo, Daniel, ¿qué hace en esta sección? Si Daniel fue profeta y él profetizó muchas cosas que son importantes y que pues siempre se dice que la profecía de Daniel, por ejemplo. Y bueno, simplemente es como la división que hicieron según la tradición judía en lo que ya les comentaba de las secciones de la Torá, Nevin y Ketuvim. Y la verdad es que estudiando un poco acerca de los libros de Daniel, recordarán que también hemos revisado, sobre todo hemos estudiado de manera particular Daniel 7. Y aquí nos habla acerca de pues las bestias y que se comparan con imperios, pero desde solamente un comentario desde mi punto de vista, desde lo que pues llegué a anotar, porque lo primero que hice fue preguntarme, Daniel, ¿qué hace en esta sección? A ver, me están okey, sí, había olvidado. Muy bien. Gracias por avisarme de la presentación. Okey, muy bien, a ver, sigamos. Aquí, ahora sí, ya pueden ver mi pantalla. Entonces, estamos en los libros de Ketuvim. Y les comentaba que, pues, Daniel se encuentra dentro de estos libros y solamente por el contexto de lo que podemos encontrar en el libro de Daniel, considero que posiblemente por eso sea que se encuentra dentro de esta sección. Pero de igual forma, obviamente Daniel fue un profeta. Vamos a iniciar de igual forma, revisando así como un tráiler de cada uno de los libros para que Dios deposite el deseo en cada uno de nosotros de estudiar estos libros. Y si procuramos hacerlo en orden, pues va a ser muchísimo mejor. No significa que, pues, a la par no podamos ir estudiando un libro de la Torá junto con un libro de los profetas y también un libro de los escritos, ¿no? Entonces, em, conforme a lo que igual el Señor nos va presentando y conforme a lo que el Señor decide, pues vamos por ese camino. Pero siempre, por favor, recordando que debe ser en orden, porque es imposible, por ejemplo, iniciando con este libro de los Salmos, posiblemente existen varios autores de del libro de los Salmos. Están entre ellos Adán, Moisés, David, Salomón, los hijos de Coré, Asaf, entre otros. Según pues cada autor de cada salmo, esto se escribió alrededor de el 4000 al 700 antes del Mesías. Y este libro de los Salmos, pues se puede dividir también, o lo han dividido, en 5 libros. Del Salmo 1 al 41, libro 1, libro 2, Salmos 42 al 72, el libro 3, Salmos 73 al 89, libro 4, Salmos 90 al 106, libro 5, Salmos 107 al 150. Son 150 salmos escritos en total que están divididos como de igual forma en 5 libros o 5 secciones. Y pues esto es un comentario que se hace, no es algo, digamos, que ya obviamente depende de cada uno tomarlo. Lo que los 5 libros de Moisés, que son el Pentateuco o la Torá, son a nuestra instrucción, también los 5 libros de los Salmos son para nuestra devoción.
porque sabemos que los salmos son oraciones, son cantos, son cuando nosotros obviamente ya se nos agotó las palabras para orar al Señor, pues aquí podemos encontrar muchas oraciones y de los salmos que he podido estudiar, pues encuentro mucho razones por las cuales, por ejemplo, David necesita orar al Señor. Y por eso concuerdo con este comentario, porque sí, los 5 primeros libros de la Biblia nos dan instrucciones de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y los libros de los Salmos, pues también nos permiten ese tiempo de oración con el Señor y también entender muchos mensajes proféticos, porque también en los Salmos se profetiza mucho acerca de Yeshua. Estudiar los salmos definitivamente, y esto, pues, lo compruebo porque Dios me ha permitido igual compartir algunos salmos, y para compartir algunos salmos he tenido que estudiar, y ya ven que también recibimos, pues, los salmos los días martes, pero de manera personal, o sea, les digo sí, y atiendo mucho al estudio de los martes, pero no llega a ser igual el mensaje a cuando nosotros lo estudiamos y entender el contexto. O sea, va a ser una diferencia súper abismal si por nuestra cuenta preparamos el estudio de un salmo, ya sea para un amigo, familiar, vecino y por último para uno mismo, porque yo digo, yo soy mi principal discípulo, necesito conocer a Dios. Entonces, por eso es súper, súper seguro que estudiar los salmos, pues, es para nuestra fe y para que nunca dejemos de crecer en esto, y no en la fe de que conocíamos, de como que cerramos los ojos y hacemos puñete y digo que tengo fe, sino para crecer en fidelidad al Señor, porque el Señor es bueno todo el tiempo. Hace días estudiaba el Salmo 9 y en una partecita, o sea, decía que Dios es nuestro refugio en tiempo de angustia. Y era lógico porque, pues, David pasó muchas circunstancias, ¿no? Entonces, para mí, totalmente recomendado estudiar los salmos. Este libro, pues, es de poesías y canciones, e himnario también se le conoce como el himnario de Israel y el mundo, porque aún personas que quizás no conocen tanto de Dios, o personas políticos o muchas autoridades han utilizado los salmos para dar muchas veces sus discursos, o también se atribuyen estas oraciones, porque los salmos ha sido un libro de luz tanto para Israel como para las naciones. Y pues es una poesía bíblica muy, muy interesante porque va diferente a la poesía cotidiana. Por lo general nosotros encontramos rima y un poema, pues es lo que intenta hacer, ¿no? Pues le rima las palabras. Pero los salmos, más que eso, encontramos contrastes y paralelismos, que es entre que, pues, por ejemplo, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita y continúa, ¿no? Entonces es el contraste. A ver, si medito en la palabra del Señor, esto va a pasar. Y si no, pues también esto va a suceder. Entonces, pues es el contraste y es la manera en la que nosotros pues visualizamos de mejor forma el vivir las instrucciones del Señor. Mis recomendaciones para estudiar los salmos, porque si nosotros queremos orarle al Señor y no sabemos cómo, o ya simplemente pues no queremos que salgan palabras sueltas de nuestra boca, qué mejor que hacerlo con un salmo. Entonces, mi recomendación para estudiar los salmos es pues, en las páginas de Descubre la Biblia y también de nuestra comunidad, RDR, Volviendo a Casa. Tenemos
material de los martes con los estudios del éxito. En Descubre la Biblia ya hay estudios verso por verso de cada salmo. Y también, bueno, en YouTube, que hay grabaciones que hemos hecho de los salmos que Dios permite que podamos compartir. Luego está el libro de Proverbios. También es un libro que, por ejemplo, yo recuerdo que hace sí, unos 3 4 años, este fue el libro que primero me llamó la atención. De hecho, Salmos no, solo hasta, pues, luego de un tiempo que tuve que compartir un salmo, y ahí fue que inició mi recorrido por este libro, que es muy, muy precioso, pero es muy importante que conozcamos el contexto de estos libros también. Si no hemos leído la Torá, los profetas, y no digo tal vez todo, porque quizás obviamente no, tampoco significa que he leído ya todos, de recorrido estos libros, pero sí ya de manera panorámica. Entonces, eso permite que entendamos de mejor forma los tiempos y el contexto en el que, por ejemplo, David está escribiendo los salmos y en este caso también Salomón, que escribió los proverbios. Este libro, pues, fue escrito aproximadamente del 970 al 930, que fue época de Salomón, y sus secciones son divididas tanto en consejos que da de un padre hacia su hijo, y también consejos de una madre a su hijo, que es el último capítulo, el capítulo 31 de Proverbios. Proverbios viene de la palabra mashal, que es un refrán o una afirmación breve, popular que expresa una verdad general. Proverbios es para nuestra vida diaria y nuestras relaciones horizontales. Como les decía, Proverbios nos va a mostrar la parte práctica de la vida y cómo deben ser nuestras relaciones horizontales, porque tenemos nuestra relación vertical con el Señor y también nuestra relación horizontal con las personas, porque el Señor nos dijo que amemos a Dios y de igual forma amemos a nuestro prójimo. Pero ¿cómo les podemos amar? Primero, conocer las instrucciones del Señor para saber cómo amarle a Dios y amar a las personas. Y luego, pues también uno dice, bueno, ya sé la instrucción, pero también el libro de los Proverbios nos ayuda para eso. Y un comentario que, que pues revisé acerca de los Proverbios y que me parece la verdad bastante coherente, es que la Torá es la teoría y los Proverbios es la parte práctica de la Torá, porque no sé, muchos de los proverbios nos dicen, a ver, los que son jóvenes tienen que hacer esto, las mujeres, no sé, muchos, muchos refranes que hay en el libro de Proverbios. Y es como la practicidad de la parte escrita de la Torá. Entonces, por eso también hay que, si nos da tiempito, si Dios lo permite, con tan solo leer un proverbio al día, pues sí nos permite ir visualizando de mejor forma cómo debe ser nuestro comportamiento. Y a eso, pues justo ahorita acabo de recordar una anécdota, un amigo, él, mientras íbamos de camino al trabajo, pues él decía, leamos un proverbio diario entre que llegábamos al trabajo. Y lo leíamos, lo analizábamos, veíamos algo que nos llamaba la atención y ya de alguna forma eso nos permitía haber, tenido, pues, ese aprendizaje y esa parte práctica para comenzar el día. Luego el libro de Job, que también, pues, este libro igual ha sido como que lo estudian o lo hemos estudiado, pero como que solo este libro. Y así como cuando estamos súper mal o pasando alguna situación difícil y nos dicen: "Estudien el libro de Job". Y en cierta parte sí, tiene mucho sentido, porque
encontramos razones suficientes para callar y reconocer que Dios es Dios en todo el tiempo, todo el tiempo. El autor de este libro es desconocido, una posibilidad, no es certeza, posiblemente fue Moisés quien escribió este libro, y la fecha también es desconocida. Quizás este libro, o sea, los hechos de este libro fueron en época de Abraham, por eso se dice que posiblemente Génesis no es el primer libro de la Biblia, sino este libro de Job. Pero el orden de los libros no está en debate. Si están en ese orden es porque el Señor así lo quiso. Y si algunos libros también no están dentro de la Biblia, también el Señor tiene su razón. Entonces, pues lo importante es lo que contiene este libro. Y las secciones de este libro, pues es el desafío, argumentos y contraargumentos. Eliú prepara el camino, respuesta divina y arrepentimiento de Job. Job inicia como que le vemos que es totalmente entregado al Señor y que todos los días le hace sacrificios y que ora, pero no es sino hasta el final del libro que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La historia pues de Job es una historia que de sobremanera es como Dios prueba al ser humano con un fin y con un propósito. No existe, si nosotros sabemos y por la gracia de Dios reconocemos que somos sus hijos, no existe nada que Dios haga que pues esto se haya salido de control. Recordemos que Dios mismo le dijo al enemigo, sí, haz lo que tú quieras, pero no toques la vida de Job. Y Dios le dio pues esa autoridad de alguna forma al enemigo de tocar la vida de Job, pero estaba autorizado por Dios. Y esto puede ser como de alguna forma, no sé, contradictorio, pero es así. Entonces, pues creo que tampoco le podemos dar tanta importancia a cosas que aún eso están bajo el control de Dios. Y luego de eso, pues luego de reconocer que el Señor siempre, pues quizás nos pone pruebas para que tienen cada una de ellas un propósito específico, también este libro motiva al ser humano a confiar en Dios a pesar de las pruebas y aparentes injusticias de la vida. Justamente por lo que Job concluyó en este libro. Dios es justo y este libro explica que nosotros no siempre, y lo más probable es que no vamos a entender las circunstancias que estamos viviendo, sean positivas o no lo sean tanto. Más que entender, debemos aprender a descansar en Dios, a confiar en Él y a saber que Él tiene el control. Por eso fue que Job lo dijo: Señor, pensé que te conocía, pero se supone que toda mi vida he confiado en ti. Pensé que yo, bueno, diría, ¿no? Como que nací en un hogar cristiano, pero resulta que apenas hace algún tiempito empiezo a verte, empiezo a conocerte y empiezo a saber que eres mi Dios y que está, ha estado y estará en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Luego el libro de Cantar de los Cantares. Tengo que, pues, sí decirles que este es un libro que no lo he explorado. Desconozco el motivo, pero bueno, el autor de este libro fue Salomón. La fecha aproximada es del 970 al 930 antes del Mesías. Las secciones de este libro es la seducción, el amor sublime y el romance eterno. Ojo, por favor, que eh,
tampoco es como que desconozca totalmente este libro y al hablarles, por ejemplo, del tema seducción, amor sublime y el romance eterno, sí, este libro habla, pues, de temas de una relación entre un hombre y una mujer, pero eso tiene una similitud, tiene un mensaje, tiene una concordancia entre el pueblo de Dios, porque nosotros somos, siempre hemos dicho, ¿no? Somos la novia que está esperando al novio, que Él va a venir por nosotros, que Él cuando se fue dijo que iba a preparar morada para nosotros. Por eso en la tradición de una boda, se suele que en lugar de que el hombre espere a la mujer espera al hombre, por esta razón. Entonces, no, tampoco es como el libro de Apocalipsis, no es un libro como que: "Ay, no, ¿cómo voy a estar estudiando esto?". No, porque, pues, la verdad es que no tiene nada de malo. Aún una relación de hombre y mujer, pues, el Señor la creó y es algo, pues, que obviamente no es malo, si se obviamente se lleva en las condiciones que Dios lo estableció. Y es justamente lo que ilustra este libro de Cantar de los Cantares, el gozo del romance e intimidad entre Dios e Israel. Porque para conocer a una persona, justamente tiene que suceder eso, haber llegado a la intimidad con esa persona, no solamente, pues, conocerla así por fuera. Y es lo que este libro nos ilustra, cómo nosotros existe este romance e intimidad entre Dios y su pueblo. Es el máximo cántico que hemos podido escuchar a lo largo de la historia y tiene una similitud con el lugar santísimo. Así como el lugar santísimo en el tabernáculo, recordemos que a este lugar no podía entrar cualquier persona. Entraban los sacerdotes y en un tiempo específico, había una parte en la que entraba solo el sumo sacerdote, todo esto, y era porque obviamente en ese lugar era donde, digamos, el Señor estaba ahí, su presencia estaba ahí, y no era así como que, bueno, entren y salgan las personas, pero no con el afán o con algún afán malo, sino justamente por cuidar esa intimidad, esa cercanía. Entonces, por eso tiene como que una similitud este libro de ese lugar santísimo con ese romance y esa intimidad que existe entre Dios e Israel. Y utiliza un lenguaje que puede ser usado como santo o profano. La verdad es que este libro de Cantar de los Cantares se ha escuchado a lo largo de la historia que existen canciones de este libro, pero que las podemos encontrar en un lugar pagano. Y por eso, pues, también es obviamente un libro que, como todos, se los toma con la seriedad posible, porque el lenguaje que usa puede ser, utilizado para bien o para mal. Y nosotros, obviamente, sí, o sea, tenemos esa decisión que venga de parte de Dios, poder usar ese mensaje que es tan sublime. Bueno, digo, una persona que está casada seguramente lo puede entender de mejor forma, porque ejemplos de cómo se ha usado, no necesariamente, pues, este libro, sino ejemplos de cómo algo que es tan sublime se puede usar, ya sea para bien o para mal. Ejemplos de esto tenemos el matrimonio o la música, ¿no? El matrimonio, ya ahora en la actualidad se ha visto muy pisoteado, pero también, vemos y conocemos, gracias al Señor, que esto es, un regalo totalmente inmerecido de parte del Señor, y que una persona casada puede decir, si está conforme a los principios del Señor, va a decir: "O sea, soy la persona más feliz del mundo", porque el que haya esposa o esposo haya el bien.
pero también vemos que, a lo largo de la historia y últimamente, pues esto igual ha sido usado de mala manera. O la música también, que pues con la con los mismos instrumentos, con la misma voz, con el don o talento que el Señor nos ha dado, pues se podría usarlo para el mundo o para servicio de Dios. Y este libro de Cantar de los Cantares es similar a estos ejemplos, puede ser usado de manera santa o de manera profana. Luego de esto viene el libro de Ruth. El autor de este libro se le atribuye a Samuel, según la tradición judía. La fecha aproximada de este libro fue en el 1011 al 971 antes del Mesías. Las secciones de este libro son Moab, Campos de Belén, Boz, el pariente cercano, y el inicio de la dinastía de David. Ruth es uno de los 2 libros que tiene el nombre de mujeres. En la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, existe solamente 2 nombres con, pues, de mujeres. Uno de ellos, pues, Esther y otro Ruth. Y el comentario de este libro era, pues, quizás bueno, no considero que sea casualidad, porque el Señor todo lo ha hecho perfecto. Esther era una mujer judía y Ruth una mujer moabita. Entonces, son como que las 2 casas están en estos libros. Esther, judía, casa del sur; Ruth, moabita, gentiles, casa del norte. Y es justamente la historia de una mujer gentil, una mujer apartada, una mujer que no está en pacto, descendiente, esto era así como que, ¡guau!, descendiente de una relación de incesto. Ella es descendiente de la relación que hubo entre Lot y sus hijas. Y Ruth, o sea, en todo, pues estos antecedentes que tiene, viene a formar parte de la genealogía del Mesías. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 1. Entonces, en toda la descripción que hace de la genealogía de Yeshua, de Jesús, vamos a encontrar aquí a Ruth, a la aparentemente mujer gentil, a la que pues no tendría derecho, pero el Señor en su infinita gracia decidió que ella pues pasara a pertenecer o que reconociera que era parte del pueblo de Israel y además de eso, pertenecer a la genealogía del Mesías. ¿Y qué fue lo que posiblemente le hizo a Ruth este honor? Que no creo, no considero que hayan sido sus obras, porque ella tampoco sabía que eso iba a suceder, que luego a posterior ella iba a pertenecer a esta línea de la genealogía de Jesús. Pero lo que ella hizo fue renunciar a todo, pero renunciar a todo implicaba sus ídolos, sus dioses, sus tradiciones paganas, la contaminación que ella tenía. Y esto, pues, fue siguiendo las pisadas de Abraham, porque Abraham también, recordemos, el Señor le saca de su tierra, de su parentela, le lleva lejos. Y esto nos indica, porque Abraham también venía de una tierra que pues era que era pagana, nos indica y nos ayuda a ver que Dios no hace acepción de personas. Esto todavía yo sé que para algunas personitas, incluso para mí, es todavía complejo de entender, pero ahora sabemos que quien forma parte de Israel es la persona que escucha la voz de Dios y le sigue. Pero ¿cómo podemos seguir a Dios? ¿Cómo podemos saber que una persona ama a Dios? Amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y ella lo dijo claro en la frase típica de Ruth,
cuando dijo: "Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios". Antes esta frase podría ser como muy, qué romántica, qué bonita, y sí, como que nosotros le digamos a alguien: "Sí, tu pueblo y tu Dios será mi Dios", pero tiene demasiado contenido esta frase, porque al renunciar a todo, pues justamente ella dice: "Sí, tu pueblo será mi pueblo", y con eso tus instrucciones, lo que tú haces, tus tradiciones, lo que Dios dice, eso es lo que voy a hacer. Y ahora, pues, ya no voy a tener dioses paganos, ya dejó la idolatría, y ahora dice: "Tu Dios será mi Dios, el Dios de Israel". Luego de esto, el libro de Lamentaciones, que, también es un libro, am, que fue escrito por Jeremías aproximadamente entre el 587 al 586. Las secciones de este libro nos habla acerca de Jerusalén, la compasión de Dios y cómo el Señor renueva nuestros días. Recordemos que Jeremías le profetizó por 40 años aproximadamente al pueblo la destrucción de Jerusalén. Les insistió al pueblo que hicieran teshuvá, que regresaran a las instrucciones, porque el Señor le estaba mostrando a Jeremías lo que le iba a pasar al pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? No escuchó. Entonces, ¿y luego qué sucede? Pues ya sabemos la historia, ¿no? Viene, se divide el reino, les llevan cautivos a los del sur. Jeremías, época de Babilonia aproximadamente. Y pues como que Jeremías hubiera dicho: "Pueblo, yo les dije, esto nos va a pasar", y es lo que, o sea, la consecuencia de nuestra desobediencia, pero aún así, obviamente, era un lamento total de Jeremías. No me imagino al profeta Jeremías, o sea, con todo esto que el Señor ya le había dicho y que el pueblo no le escuchó. Entonces, digo, no me comparo con ellos, pero si esto pasa, pues digo, ¿qué más? O sea, si le pasó a Jeremías y si nadie me escucha, pero pues digo, bueno, creo que es lo normal. Por lo general, somos personas duras de corazón, pero y es decisión de Dios, que pues no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Y aún con todo esto que vivió el pueblo y con todo lo que se escribe y se relata en este libro de Lamentaciones, que pues es el resultado, justamente este libro es el resultado de todas esas advertencias que Jeremías le hace al pueblo y que el pueblo no escuchó. Entonces relata el lamento del pueblo porque se destruye Jerusalén y además de eso, pues expresa las consecuencias del pecado. Entonces, una de las razones por las cuales debemos estudiar el libro de Lamentaciones es para conocer qué es lo que va a suceder y cuáles son las consecuencias de no regresar a las instrucciones de Dios, para enterarnos de qué es lo que nos va a pasar, porque no es algo que ya, bueno, le pasó al pueblo y no nos puede pasar a nosotros, porque creo que nadie de nosotros podría decir: "Yo ya estoy súper bien con las instrucciones". Y si nos falta camino, pues también aprender y entender cuáles son las consecuencias de la desobediencia, pues le vendría bien a nuestra alma para tener pues temor de Dios, porque Dios es misericordia, pero también es justicia. Luego de esto, el libro de Eclesiastés, también un libro que lo he podido repasar, escrito por Salomón, aproximadamente del 970 al 930 antes del Mesías. Las secciones de este libro es la experiencia de un anciano millonario. Cuando ya Salomón escribe este libro, ya había pasado por todo y fue la persona más
millonaria que ha existido a lo largo de la historia. Y si tenemos afán por el dinero, por las cosas materiales, por los lujos, por las comodidades, por los viajes, por todo lo que este mundo nos pinta, pues también ya Eclesiastés nos relata cuál es el fin de todo esto. Y justamente son consejos para nosotros poder entender que sí, no es malo aspirar, em, no sé, justamente, no sé, tener una casa, podernos movilizar, no sé, las cosas que aspiremos, que no, dependiendo del uso que les demos, pues tampoco son malas. Y lo que constantemente repite este libro, que aunque parecería como que, bueno, entonces ya no importa nada en la vida, tampoco es así. Sin embargo, Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si Salomón, una persona que sabemos que una persona anciana es de respeto y es de uno sentarse y escuchar y aprender, él ya nos está diciendo, a ver, ¿ustedes piensan que, bueno, esto les va a hacer bien? No, eso es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y bueno, si ustedes aspiran que, ay, que el viaje, que el coche, que la casa, bueno, yo tuve un montón de caballos, un montón de casas, un montón de oro. Y en realidad, pues me doy cuenta que todo es vanidad de vanidad. Y la parte que nos ayuda a entender este libro, porque quizás decimos, ah, entonces vivamos como si no hubiera un mañana, pero no es así, porque él nos está hablando, Salomón, en este libro es en el plano de esta tierra. Lo describe en Eclesiastés 1:3, que dice, usa la palabra, la frase debajo del sol. Entonces, todo lo que Salomón describe que es vanidad de vanidades, viene en el plano que está debajo del sol, que significa en el plano de esta tierra, en el plano momentáneo que estamos viviendo. Por eso, estudiábamos también en los libros anteriores de los profetas que si nosotros orientamos todo lo que somos, nuestros dones, talentos, lo que el Señor nos ha dado, sea mucho o no tanto, si nosotros le damos un enfoque y le damos un propósito, eso es usado para bien y le damos un fin eterno, pues eso está sobrepasando lo que Salomón describe, que es que lo podríamos decir que viene a ser vanidad de vanidades, ¿no? Entonces, al entender que hay algo mucho más grande luego de esta vida, nos ayuda a apreciar de distinta manera y con un objetivo y con un enfoque claro lo que tenemos, lo que somos, lo que Dios permite y también lo que Dios no permite. El todo del hombre, que es como se resume este libro, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es Él. Entonces, con esto pues sella de manera, digamos, perfecta este libro que nos aclara, sí, todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Todo va a pasar, la flor se cae, la hierba pues igual se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro objetivo, nuestro propósito de vida? Llevar todo lo que somos al plano eterno. Reconocer que estamos por un poco de tiempo en esta tierra y somos peregrinos. Y entonces, mientras estemos aquí en la tierra, que también obviamente el Señor nos regala la vida con un propósito, que nuestro enfoque sea temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Luego de esto tenemos el libro de Esther. El autor es desconocido, quizás fue Mardoqueo, Esdras o Nehemías. La fecha de este libro aproximadamente alrededor del 486 al 465 antes del Mesías. Las secciones de este libro
Hadasa oculta su identidad. Hadasa es Esther. Hadasa era su nombre judío. El peligro del exterminio total de los judíos. Esther revela su identidad posterior a eso y la conversión masiva de gentiles. Recordemos que para esta época de Esther, el pueblo ya está dividido. Esther es un libro que se cuenta en la época de entre, pues sí, el imperio persa. Y ya aquí solo encontramos judíos. Por eso estamos claros que los judíos que son parte del pueblo reconocido hasta este tiempo, son nuestros hermanos, son parte de la familia. Dios no está peleado con los judíos. Los judíos, pueblo reconocido hasta ahora, que pues sí, ellos no han reconocido al Mesías, a Jesús como su Salvador, pero eso justamente tiene una historia que no la vamos a profundizar ahora, pero lo importante es saber que esto nos compete saber. Y Esther relata el origen de la primera fiesta de Purín que celebraron los judíos. Purín es una fiesta justamente de nuestros hermanos judíos. Este libro también demuestra que Dios está en control de la suerte de Israel. Aparentemente, pues se da toda una historia de Esther y que ella solamente por un judío que no se arrodilló a una persona, quieren matar a todos los judíos. Y también cuando Esther llega al palacio y tiene que pues hacerse pasar por otra persona, ocultar su identidad para que sea salva, para que no la esclavicen y oculta su identidad y bueno, toda una historia de Esther, revela justamente esto, que aún eso que estaba viviendo Esther, que es que yo me imagino esta historia como estarla viviendo y eso es lo que debe pasar en nuestra vida cuando estudiamos los libros. Es como estudiar los salmos, estudiar la Torá, estudiar cada uno de los libros y decir, a ver, ¿qué hubiera pasado si yo fuera David, si fuera yo José, si fuera Abraham? Y en este caso, si fuera Esther, que llegue al palacio y que tenga que estar como en una competencia de reinas y bueno, cosas así, que parecería no tener sentido. Sin embargo, pues Dios estaba aún en el control de eso. Entonces relata este libro la salvación de los judíos en época del imperio persa. Y entendemos de manera más clara que el hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Aparentemente, ya para esta época estaba el edicto de que todos los judíos iban a morir y de que ya no había nada más que hacer por ellos, pero justamente Dios usa a Esther para salvar a su pueblo y esta parte de que el hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo, encontramos en Proverbios 16:33, que pues se conecta justamente con esta parte. Aparentemente ya estaba escrito y estaba decidido que iban a morir todos los judíos, pero no contaban con que pues siempre Dios está en control y está a favor de Israel. Y es quien lo decide todo. Esther es un nombre persa, pero ella es una mujer judía y su nombre original es Hadasa. Luego de esto, el libro de Esdras, perdón, el autor Esdras o el historiador de Primera y Segunda de Crónicas. La fecha aproximada es del 538 al 458 antes del Mesías y relata la reconstrucción del templo y la restauración del pueblo. Esdras y Nehemías eran libros que antes se encontraban en un solo rollo, pero
luego se separaron. Originalmente eran un solo libro, Esdras y Nehemías. Y Esdras 7:10 explica lo siguiente. ¿Quién era Esdras? ¿Por qué cuando el pueblo está regresando de Babilonia, justamente Dios usa al sacerdote Esdras? Y dice lo siguiente en Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, una de las razones por las cuales el Señor usa a Esdras en su infinita bondad y propósito, porque Esdras, o sea, estudioso de las Escrituras, había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor, o sea, se sabía toda la Torá y no solamente la tenía en teoría, sino también se había preparado para cumplirla. Y no solo para cumplirla, porque ya podría decir, bueno, ya me la sé, ya la estoy cumpliendo, pero nos indica que no podemos quedarnos callados con lo que sabemos y que debemos, además de eso, enseñar a Israel los estatutos y decretos del Señor. Cada uno de nosotros, si decimos ser reyes y que sacerdotes y que somos pueblo santo, tenemos la misión de preparar nuestro corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplirla y para enseñarla. Para enseñarla no necesitamos ir al África ni hacernos misioneros. Tenemos, considero una familia, tenemos un amigo, alguien que necesita ese mensaje y ese, lo que nos decía igual Pablo, la reconciliación y compartirle eso a una persona que ya no, no, o sea, sí, efectivamente, nuestras fuerzas no está salvarnos, pero que el Señor pagó el precio muy alto por nuestra vida para rescatarnos. Y que luego de eso, pues sí, el Señor nos dice, bueno, si ya aceptamos ser del pueblo de Israel, tenemos unas instrucciones que seguir y si Él es mi Señor y mi Dios, pues le honro solamente a Él. Luego, Nehemías, que como les comenté, Esdras y Nehemías era un solo libro antes. Y pues el autor de este libro es Nehemías o el historiador de Primera y Segunda de Crónicas, de igual forma, fue escrito alrededor del 445 antes del Mesías. Las secciones de este libro, restauración de los muros y restauración de la comunidad. Este libro es el clamor de Nehemías por Israel y tiene una similitud con el Salmo 137. Tenemos tarea, por favor, de ir a estudiar o leer al menos el Salmo 137 para encontrar esta similitud que tiene con el libro de Nehemías. El libro de Nehemías no está pues tan largo, entonces igual y lo podemos leer como mucho más rápido para entenderlo y luego ya irlo estudiando verso por verso. Nehemías era copero del rey. Él tenía una posición pues importante y fue en época de Babilonia y Persia, porque pues sí, Esdras y Nehemías están en época de que ya el rey de Babilonia les deja volver al parte de los judíos a Jerusalén. No regresan todos, regresa una, el 5% aproximadamente. Sandrita me dice que pasé la diapositiva. Creo que es porque estamos existe como una pequeña diferencia entre la transmisión y lo que estoy, y en la parte que ya me encuentro. Entonces, y creo que, y no sé si hay como alguna igual en el audio, tal vez. Creo que sí, igual creo que hay una diferencia igual en el audio. Pero pues
No sé, Sandrita me dice si desea que regrese a alguna diapositiva en específica. Creo que de Esdras tal vez, pero pues ahí me dicen nada más. Estaba en Nehemías. Detalla también este libro el relato de los judíos que regresaron de Babilonia y la reconstrucción del templo y la nación. Entonces, como les decía, pues Nehemías es un libro que lo podemos leer como para igual conocerlo de manera panorámica. Y por favor, tarea, estudiar el Salmo 137 para ver qué nos cuenta. Luego de esto, el libro de Crónicas, que también lo unimos, ¿no? Existen primera y segunda de Crónicas, pero esto era un solo libro. Entonces, el autor de este libro fue Esdras, o posiblemente, pues, bueno, una posibilidad de Esdras. En realidad es desconocido. Y la fecha en la que fue escrito alrededor del siglo V, antes del Mesías. Las personitas que ya hemos estudiado un poco acerca de los siglos, que por favor en sus casitas hagan memoria y recuerden qué época, qué años son los que se encuentran dentro del siglo V, y así pues vamos a entender en qué épocas se están escribiendo este libro y qué es lo cuáles son los hechos que nos cuenta este libro. Las secciones de tanto de Primera de Crónicas como Segunda de Crónicas son origen de Israel, genealogías desde Adán hasta el retorno del exilio a Babilonia, la monarquía desde la muerte de Saúl hasta la muerte de David. Es de manera particular, tanto Primera como Segunda de Crónicas nos cuenta mucho más a detalle lo que nos está hablando el libro de los Reyes, porque el libro de los Reyes sí se pasa incluso por tanto los reyes del norte como los reyes del sur, pero en este libro de Crónicas nos relatan los aspectos relevantes de los reyes de Judá. Se va como más a estos reyes. También encontramos el reinado de Salomón, encontramos la historia del reinado de sucesores de Salomón hasta el exilio a Babilonia y decreto de Ciro el persa. Entonces, ya para quienes estudiamos el curso bíblico de capacitación, vamos con estos libros a entender de mejor forma y los tenemos que leer, porque siempre les he dicho esto. A mí no me crean nada, yo puede ser que no esté diciendo aquí las cosas como son, y de hecho ahorita recordé que la semana anterior ya ven que hubo como un poco de interferencia en el audio, y luego entendí por qué pasó eso, porque mientras estaba haciendo la transmisión, obviamente en un libro sí me di cuenta, pero había un error en los autores de 2 libros. Y yo recuerdo mucho pues, a mi profesor Joseph Sánchez, que a veces sucedía eso y como que era, bueno, este audio no se grabó bien y lo vamos a repetir. Pero Dios sabía lo que hacía. Entonces, de esa grabación de la clase anterior, que hubo un poquito de errores, pues la tuve que volver a grabar y ya para dejarla como, si es instrumento para estudio de alguien, pues está ya dentro del canal de RDR Volviendo a Casa. Y creo que tengo la esperanza, ¿saben? O sea, yo no es como que quiera tener muchas visualizaciones ni de que estudien mis enseñanzas. Todo eso lo hago con el propósito de llegar a mi familia, a que algún día, Dios permita, ellos lleguen a esos videos y que quizás porque yo los estoy compartiendo o quizás, no sé, ya cuando el Señor me lleve con Él o me mude a su presencia, pues pueda pasar que ellos tengan el interés de escuchar esa palabra o antes quizás, no lo sé, pero siempre lo hago con ese afán de primero
que Dios permita que pueda llegar eso a mi familia y que escuchen de mí, que pues yo aparentemente toda una vida vine de un hogar cristiano y que aparentemente conocía la Biblia y que sepan que nadie me contó, nadie me lo dijo, no tengo estudios así súper grandes teológicos, solamente fue la misericordia del Señor y sigue siendo la misericordia de Dios que me permite estar aquí, seguir compartiendo, abrir su palabra, que ahora me parece un regalo tan maravilloso y algo tan milagroso, que no es que ya todo mundo lo hace, y eso es de un regalo incomparable. Entonces, pues bueno, eso para, para contarles un poquito acerca de qué fue lo que sucedió la semana pasada con esa grabación. Y apuesto y que espero, a mí me gustaría, me hubiera gustado que me digan: "No, Cris, este no fue el autor de este libro". Pero como nosotros solo escuchamos y decimos: "Bueno, sí ha de ser", pues nadie me lo dijo. Me hubiera gustado que me lo dijeran. Pero bueno, estamos aprendiendo juntos, que es lo importante. El libro de Crónicas relata los aspectos relevantes de los reyes de Judá, como ya les mencioné. Muestra los beneficios de la obediencia a la Torá y también la desobediencia de la misma. Luego el libro de Daniel, aproximadamente del 600 al 500 antes del Mesías. Las secciones de este libro, ejemplo de un remanente santo en el exilio, que es lo que Daniel está en el exilio, Daniel está en Babilonia y pues el comportamiento de Daniel es totalmente, digno del Señor, pero porque el Señor le dio esa gracia y le concedió ese regalo a Daniel. El futuro del mundo también, porque Daniel describe, le empieza a describir a los reyes, ¿no? Miren, este es su sueño, esto es lo que va a pasar y esto es lo que dice el Señor. También el futuro de Israel. Y el libro de Daniel, algo muy interesante de este libro es que si nosotros pues lo estamos entendiendo ahora, si hemos estudiado, por ejemplo, Daniel 7 y hemos logrado entender cuando habla de las bestias, cuando habla del cuernito pequeño, cuando entendemos que todo eso habla de unos imperios, habla de lo que estamos viviendo hasta ahora, si estamos entendiendo eso, es una razón que tenemos para decir que estamos en los tiempos finales, porque el libro de Daniel se iba a entender únicamente en los tiempos finales. Ni siquiera Daniel entendió lo que estaba escribiendo. Y el Señor le dijo: "No, tú solamente sella este libro y hasta ahí llegó tu propósito". Y puede ser, ¿saben? Nunca nos cerremos a la posibilidad de que aparentemente ahorita estamos viendo muchas cosas, pero puede ser que nos faltan muchísimas más por aprender. Entonces, no podemos decir que ya sabemos todo y que tenemos sí, o sea, es una súper revelación lo que tenemos, pero aún sé que nos falta mucho más, y solo Dios sabe hasta dónde vamos a llegar. Y este libro trae esperanza en el exilio al pueblo de Israel. Ellos estaban en Babilonia. Daniel estaba en Babilonia. Luego llegó hasta la época de Persia. Y con ese libro finalizamos la sección de los escritos o los libros de la sección de Ketuvim, del Tanaj o del Antiguo Testamento como lo conocíamos. Ya no me gusta mucho decir Antiguo Testamento porque ha quedado claro que no existe esa división. Y vamos a finalizar este aprendizaje con el siguiente texto. Por favor, en sus Biblias van a subrayar este texto que es importante, segunda de Timoteo 3, del 14 al 17 lo vamos a leer. Y vamos a encontrar el detalle, porque con estos cerramos los libros de lo que conocíamos como Antiguo Testamento o el Tanaj. Y hemos sellado y hemos ya recorrido, miren la gracia del Señor, que hemos recorrido ya los libros de
del Antiguo Testamento o el Tanaj. Y ya podemos entender que tenemos que leer desde el principio, que los profetas nos dejaron un mensaje importante, que los escritos nos relatan hechos históricos para poder entender lo que viene a la siguiente clase. Y en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, dice lo siguiente: pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, y que es como que Pablo, imagínense que esta carta de Pablo que le escribió a Timoteo ha llegado a nuestras manos, que el Señor ha permitido que esta carta que era para Timoteo llegue a nuestras manos. Y una carta sabemos que es muy personal, que es muy para la persona que está dirigida. Pero leamos esta parte como si el Señor como si Pablo lo dijera y nos dijera a cada uno de nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces ahora podemos comprender de mejor forma cuando Pablo le está explicando a Timoteo que por favor estudie y que él desde la niñez conoce las sagradas escrituras y que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero es imposible que Pablo le haya dicho esto refiriéndose a Mateo, Marcos, Lucas, Romanos, Apocalipsis, porque vemos al momento que estos libros no existían. Entonces, pues sí, toda la Biblia, ahora tenemos los 66 libros de la Biblia y son inspirados por Dios, pero aquí Pablo se está refiriendo cuando dice Sagradas Escrituras, no se está refiriendo a la Biblia. Y eso sí nos debe quedar muy claro porque no existe esa posibilidad por el hecho por el contexto, no existe. Entonces, pues esto es con lo que podemos concluir esta primera parte de la sección de la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Sandrita me está pidiendo el salmo que les había comentado y es el Salmo 137. A ver, lo voy a poner aquí en los comentarios por si alguien lo quiere estudiar. Voy a dejar de tarea. A mí me gusta dejar tarea y también que hagan preguntas. Entonces, por favor, estudiar el Salmo 137. Entonces, pues ahí ya tenemos para repasar y para ver qué similitud tiene con el libro de Nehemías, ¿vale? Con eso pues me despido, si nos hemos alargado un poquito, pero era necesario que concluyamos esta sección y Dios mediante, a ver, permítanme, les pongo una vez más. Para las personitas que están siguiendo igual esta serie, sesión número 4, tenemos check.